Y bueno, hay mentiras que terminan por revertirse a quien las propagan. El 9 de septiembre, el columnista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una pieza titulada Américo Villarreal financiado por el Cártel del Noreste, esto según Estados Unidos, en la que se cita un supuesto cable secreto enviado por el embajador Ken Salazar, dirigido a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia y a la Seguridad Interior de Estados Unidos. El PAN, por su parte, pidió al Ejecutivo Federal que investigara el asunto, pero todo esto resultó falso y también el supuesto cable enviado es apócrifo. En una gira realizada por Campeche, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió la información publicada por Héctor de Mauleón en su columna. Los supuestos cables confidenciales resultaron falsos. A la publicación de la columna del Universal le siguió otra del diario Eje Central dirigida por Raimundo Rivapalacio y Ramón Alberto Garza de Código Magenta, quien también dio por cierta la falsa filtración. Pero, pues como siempre, la cosa no paró ahí. Senadoras de oposición como Kenia López y Lili Téllez reprodujeron la pifia y hasta llamaron valiente al periodista. Quizás por difundir mentiras sin rubor alguno. Ahora que está yo viendo a Silva Gerso, imagínense lo que pensaría su abuelo, don Jesús Silva Gerso, que era un hombre consecuente, contrario al conservadurismo. Hay libros de él que son enseñanza obligatoria. Los 2 tomos del Fondo de Cultura Económica de Historia de la Revolución Mexicana y muchos otros textos. Y me acuerdo de un pasaje de uno de sus ensayos en donde habla defendiendo la revolución y dice, usa una palabra bellísima, de esas palabras coloquiales, ¿no?, que ya no tienen que ver con el tecnicismo, los tecnicismos, la jeringonza tecnocrática de los intelectuales orgánicos de ahora, ¿no? Decía don Jesús, insensatos, aquellos que sostienen que estábamos mejor con el porfiriato. A lo mejor lo podrías conseguir el texto. O sea, está en un libro mío, porque durante mucho tiempo, después de la revolución, los conservadores sostenían eso y crearon leyendas, sofismas, mentiras. Decían, es que en el gobierno de Porfirio Díaz no se endeudó el país. Mentira. Fue de los gobiernos que más han endeudado a México. Se hablaba de que estaba muy bien la economía, no solo la educación, sino la economía. No, había una gran corrupción también de las élites. Vendieron, por ejemplo, el tren, el ferrocarril de México a Veracruz. Yo quisiera que me dijeran ustedes, o los intelectuales orgánicos del conservadurismo, qué hicieron en favor del pueblo en el periodo neoliberal los gobernantes. Algo que ustedes recuerden que hayan hecho en favor de los trabajadores, en favor del pueblo. ¿Qué reforma constitucional hicieron para garantizar derechos y hacerlos realidad? Nada. Se dedicaron a proteger a una minoría rapaz y a facilitar el saqueo. Ese era el gobierno. Y eso lo expreso así para que se haga un ejercicio y me puedan desmentir y me puedan decir, mira cómo aumentó el salario de los trabajadores, mira cómo se garantizó el que se mantuvieran y se incrementaran las pensiones de los trabajadores, mira cuántas viviendas de calidad se hicieron en favor del pueblo y de los trabajadores. Mira cómo se garantizó el derecho a la educación, el derecho a la salud. Mira cuántas becas se entregaban a estudiantes. Mira cómo se atendía a los jóvenes. Mira cómo se atendía a los adultos mayores. Nada, era privatizar
entregar los bienes del pueblo de México, particulares, a nacionales, extranjeros, acumular riquezas como nunca en pocas manos. Desde que llegó Humboldt a México, habló de la monstruosa desigualdad que existía en nuestro país. Y esa desigualdad, aunque parezca increíble, se profundizó aún más en el periodo neoliberal. Lo está viendo la Fiscalía de la Ciudad de México y hay que esperar pues que terminen de investigar. Ernestina Godoy es la fiscal en la Ciudad de México y es una mujer recta, estricta, honesta, incorruptible. La conozco desde hace muchos años y se puede confiar en esa autoridad. Entonces, estos afectados, si han presentado ahí su denuncia, estoy seguro de que va a haber respuesta. No hay impunidad. Es lamentable porque todo esto tiene que ver con la delegación Benito Juárez. Ahora se le llama alcaldía. Alcaldía. Y siempre han estado gobernando, ¿sí?, del mismo partido. Y la gente ahí, claro que son libres, siempre han votado por ese partido, como si se tratara de buenos gobernantes, ¿no?, honestos, trabajadores, austeros. No, 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 no. Han gobernado gentes ahí deshonestos, inmorales, y de manera increíble siempre gana ese partido. En mi último libro hablé del tema, de cómo, porque eso no tiene que ver solo con la cuestión económica, tiene que ver con sectores de clase media, con pensamiento conservador. Bueno, el que sacó el primer lugar en votación como diputado federal en los 300 distritos del país fue el candidato de esa alcaldía. Es un asunto muy lamentable, es de estos temas que se heredaron de la política neoliberal y de corrupción, que por cierto de eso no hablan los medios, pero cuando privatizaron todo, cometieron muchas injusticias. Primero privatizaron Mexicana, porque el que se quedó con Mexicana le ayudó a Fox en su campaña, Gastón Azcárraga. Era dueño también de hoteles y un hotel Fiesta Americana de Reforma. Ahí vivía Fox como candidato, Mexicana, una empresa emblemática de la aviación. Luego, desde luego, no se resuelve el problema, ni se atiende a los trabajadores, ni nada. Y muy ingratos, porque en ese entonces muchos trabajadores de la aviación estaban a favor del partido de Fox y lo siguieron estando, que luego viene la elección del 2006 y lo mismo, en pago, porque los empresarios le ayudaron a Calderón en el fraude, entrega a Aeroméxico a quienes le ayudaron en el fraude. Y las dos líneas aéreas públicas se privatizan y abandonan a los trabajadores. Y la otra, pues se entrega a quienes habían ayudado en la campaña. Y no solo con dinero, sino que habían participado en la guerra sucia en contra de nosotros. Los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González y otro señor Barraza y otros empresarios famosos. Y hemos buscado de cómo ayudar, pero son herencias. Es como lo que hicieron con el despido de 40,000 trabajadores de electricistas con Calderón. Ahí estamos buscando ayudar en todo lo que se puede. Vamos a ver cómo está la situación. También no ha habido, eso es un cuestionamiento fraterno, buenos dirigentes de parte de los trabajadores. Es importante recordar todo esto, ¿no? Ahora, hacía yo mención al nieto de don Jesús, porque no se habla del saqueo del periodo neoliberal. Imagínense, en el Reforma
escribiendo, donde no hay un solo articulista, uno solo, objetivo, todos alineados al conservadurismo corrupto. Tratamos de ayudar, pero son millones los damnificados de la política neoliberal. Millones. Fue un desastre. Entonces, estamos ayudando, claro, ¿sí? Y buscando opciones. Pues el propósito del gobierno es que haya justicia, claro, y se consiga la felicidad del pueblo, y en eso estamos.